Y bien, bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de lenguaje preuniversitario popular Antumapu 2021. Como les contaba, último resumen para que quede en el YouTube también y para los que vienen entrando recién. ¿Qué vimos en la clase pasada? Cómo identificar la idea principal, cómo reconocer, cómo identificar la idea principal de un texto. ¿Cuáles fueron las 4 técnicas o las 4 estrategias que les recomendamos y que les dijimos ayer para identificar la idea principal? Uno, a través del título. Siempre si es que el texto o el párrafo nos ofrece el título, va a tener parte o toda la idea principal de un texto. Siempre el título va a resumir todo de lo que va a hablar el texto, así que es muy buena forma de identificar al tiro a través del título la idea principal. Luego del título, la primera definición que encontremos en el texto. Generalmente en la introducción, en los primeros párrafos, el párrafo 1 o 2, se hace una definición de lo que se va a hablar en todo el texto. Entonces nos dicen, no sé, los invertebrados son bla, 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 bla. Y esa definición nos va a decir al tiro de qué se va a hablar en todo el texto, de los invertebrados y de los tipos de invertebrados, de cómo se clasifican, cuáles son sus características, su modo de vida, etcétera, etcétera, pero siempre van a ser cosas puntuales de la idea principal, que va a ser la más grande, más amplia y que van a definir en un principio. Sobre todo cuando tenemos textos de modelo deductivo, ¿no es cierto? Luego, la tercera forma era la forma sintáctica, que era por la repetición de palabras. Siempre la idea principal se va a repetir muchas veces en casi todos los párrafos. Por lo tanto, en todo el texto vamos a encontrar muchas veces la misma palabra o formas de referirse a la misma palabra a través de pronombres, sinónimos, etc. Y por último, la forma semántica, que era a través del significado. Cuando eliminamos una frase del texto y el texto pierde completamente su sentido, su significado, queda un texto ilógico, es porque eliminamos la frase más importante que tenía la idea principal. Eso para resumir lo que vimos ayer, cómo identificar la idea principal, y la clase de hoy día va a ser solamente ejercitación de cómo se identifica la idea principal. Así que si es que tuvieron dudas ayer o entendieron algunas formas pero otras no, hoy día vamos a practicar toda la clase sobre cómo se identifica la idea principal, que es algo que no les va a servir solamente para la prueba de lenguaje, sino que les va a servir para toda la vida en todos los aspectos que puedan ocupar un texto. Así que aprovechen de aprender mucho. Bien, entonces, como les dije, idea principal, ejercicios. Esa es la clase de hoy. Ejercitación de reconocimiento de la idea principal. Como siempre, mantener sus cámaras prendidas o apagadas, levantar la mano para hablar, ocupar el chat para responder siempre, mantener sus micrófonos apagados, tener un lugar para anotar y dar el máximo. Como siempre, el corazón de dar el máximo. Para introducir la clase, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo se sienten al inicio de esta clase en la escala de Leo DiCaprio? Me responden al chat. Igual voy a responder. Me gustó esta escala porque en general son de 10, pero esta 16, ya tenéis como todas las emociones. O sea, de nuevo, de 9. De hecho, las escalas que yo siempre mando son de 9. Y los perros preguntan para la otra clase y los perros. Sí, ayer falló los perros. ¿Le digo algo, profe? Sí, dígame, Javi. Uy, llegaron los del agua con los bidones, vuelvo al tiro. Vaya no, vaya. Yo, número 8 y número 2. Full número 8 y número 2. Así me identifico. La verdad, lenguaje nunca fue mi fuerte. No se preocupe. Lenguaje, a algunos les gusta, a otros no. Lo importante es que todos y todas vamos a aprender este año. Lo importante es ser perseverante, conectarse a todas las clases, a las que uno no se conecta, ponerse al día y esforzarse. Al final, en general, hay muchos tipos de inteligencia. La gente que es inteligente más en matemáticas no tiene por qué gustarle la lectura. Pero hay que hacer un esfuerzo. Al final, el lenguaje es una prueba que es para todas las carreras, así que hay que darlo todo. Con ánimo nomás. A ver, voy a leer los números un poquito. 5 y 11. 3 y 8. 6 y 7. 6. No, pucha. Qué pena el 6. 10 y 11. Soy más de ciencias.
Pero, ¿saben? Yo creo que no hay que encasillarse. Por ejemplo, yo siempre me he considerado humanista, de hecho hago clases de lenguaje, pero, y estudié un año y medio filosofía, pero me terminé recibiendo de ingeniero agrónomo con magíster. Así que no hay que encasillarse como a mí me gusta o la ciencia o el lenguaje. Hay que tratar de abarcarlo todo. Lucho, ¿dónde está ahí? Odio que debo 1000 ensayos. Necesito subir caleta el puntaje en lenguaje, entonces hay que aplicarse mucho nomás. Y lo más recomendable siempre, leer cosas que le gusten a uno. Esa es la mejor forma de mejorar la comprensión lectora, agarrar un libro que a uno le guste y leer. Leonardo DiCaprio es un amor y un dios. Bien, continuamos, seguimos. Excelente. Ahí tienes un ensayo PSU. Y yo, jaja, que esté bien. No más que Chayanne. Igual me quedo con Chayanne. Leo DiCaprio, no sé. Es que es latino. Chayanne es latino, sí, exacto. Chayanne es latino. Ya, próxima semana, escala de perritos y escala de Chayanne. De nuevo, la repetimos, no nos importa nada. Chayanne igual, siempre Chayanne. Ya, vamos con la clase. Identificación de la idea principal. Vamos con el primer texto. Bien. Lo voy a leer yo y luego me ponen en el chat cuál creen que es la idea principal de este fragmento. Comienza el texto. Para comenzar, como siempre, leemos primero el título y el autor. Vemos que es Julio Cortázar, un fragmento de Rayuela. Y dice, yo aprovechaba para pensar en cosas inútiles, método que había empezado a practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo y necesario. Con un enorme esfuerzo, reuniendo imágenes auxiliares, pensando en olores y caras, conseguía extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olavarría en 1940. Tenían tacos de goma, suelas muy finas, y cuando llovía me entraba el agua hasta el alma. Con ese par de zapatos en la mano del recuerdo, el resto venía solo. La cara de doña Manuela, por ejemplo, o el poeta Ernesto Morroni, pero los rechazaba porque el juego consistía en recobrar tan solo lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido. Bien, ese es el texto, el fragmento de Rayuela. Veo el chat y hay puros comentarios de Chayanne y de DiCaprio. Pero Estaban debatiendo. concentrémonos en... Cacha la Feña dice, siempre Chayanne, nunca Luis. También Bien, apoyo. ya. Concentrémonos en la idea principal. Ahí Antonia ya y Jacqueline no están respondiendo. Antonia dice, la idea principal era el hecho de que era capaz de pensar en cosas aleatorias e inútiles. Se me parece a mí. Excelente, Antonia. Muchas gracias por mandar su idea principal de este texto, de este párrafo. Espero la respuesta de los y las demás. ¿Cuál creen que es la idea principal de este párrafo? Ay. Un spoiler. Sí. Sorry. Solo para los que estaban atentos. Bien. Matías, el método de pensar cosas inútiles. Catalina, ¿qué intentaba pensar en cosas inútiles? Sofía, la idea principal es hecho de ser capaz de pensar en cosas aleatorias, inútiles y necesarias. Inútiles, pero necesarias. Ahí como que hay una contradicción, ¿no? Pero está bien igual. Ya, voy a esperar un poquito más para que otra gente me ponga sus respuestas de idea principal de este fragmento.
Belén, mis momentos de juego. Valentina, sorry, pero me tengo que ir. Vaya nomás, Valentina. Cuídese también, que la pase bien. Jacqueline dice que se le desconecta. Sí, pucha Jacqueline, como le dije, cuando tenga mejor señal puede ver la clase grabada en YouTube, porque de repente a veces no es... Ah, no está. Yo mandarle mensaje. En la grabación cuando lo vea. Sí, hola Jacqueline. Le mandamos mucho apañe, que ojalá que tenga mejor señal pronto. Ya. ¿Cuál es la idea principal de este texto? Yo aprovechaba de pensar en cosas inútiles, método que había empezado a practicar años atrás en un hospital, con un esfuerzo reunía imágenes para traer de la nada un par de zapatos, los zapatos tenían suelas de goma y se le entraba el agua, con ese par de zapatos se le venía todo el resto de los recuerdos, pero él quería solamente lo insignificante. ¿Le gustó mi técnica de lectura rápida? Javiera, Muy bueno. profe, debo irme. Vaya nomás, Javi, no se preocupe. Génesis, el juego de recobrar lo insignificante, lo inostentoso, lo parecido, lo perecido. Bien, vamos a ver el análisis que hicieron los profesores sobre este texto para ustedes, con muchos colores como pudieron ver en el spoiler. Paula, el método de pensar en lo insignificante. Bien, aquí yo subrayé lo que para mí es la idea principal de este párrafo y les puse en colores un desglose, ¿no es cierto?, un análisis de todo el texto. Para mí, vaya nomás, para mí, lo más importante, la idea principal de este texto, de este fragmento, era la primera frase que está subrayada. ¿Cuál es la idea principal? El pensar en cosas inútiles. Esa es la idea principal para mí. Que el yo, es decir, el personaje, pensaba en cosas inútiles. Luego, a lo largo del texto, me di cuenta que más que pensar era recordar cosas inútiles. Entonces me quedé con esa idea como idea principal, el recordar cosas inútiles. Esa es la idea principal del párrafo. Bien, lo señala al principio del texto diciendo qué es lo que está haciendo. Yo aprovechaba de pensar cosas inútiles. Luego, en celeste les puse lo que para mí es el origen de este juego. Cuando inicié a jugar en un hospital y lo encontró muy fecundo, es decir, como provechoso, productivo y necesario, ¿ya? Pero esa frase en azul es más que nada como el contexto del origen de cuando empezó a jugar este juego de pensar cosas inútiles. Luego nos encontramos en amarillo una descripción del proceso de este recordar de este juego de pensar cosas inútiles. Entonces empieza a contar y a describir cómo es el proceso que él hace para recordar. Él con enorme esfuerzo va juntando las imágenes, piensa en olores y caras para extraer de la nada distintos recuerdos y ahí empieza con los ejemplos. Comienza con un ejemplo de los zapatos que tenían suela de goma, que se le entraba el agua, etc. Y luego comienza con otros dos ejemplos, ¿no es cierto? La cara de Doña Manuela o el poeta Ernesto Morrón. Bien, si se fijan, en amarillo empieza a describir cómo es su proceso para recordar cosas inútiles, luego tira 2 o 3 ejemplos de las cosas inútiles que puede recordar a través de este proceso, y finalmente vuelve un poco como a la idea principal, retomando el juego, y describe un poco como las reglas que él tiene con este juego, que es no pensar en las cosas importantes como las caras de los personajes que vivían en ese tiempo, no sabemos mucho más por el contexto tampoco, ¿no es cierto? Es solo este párrafo. Pero vemos que descarta las caras porque para él lo importante era enfocarse en las cosas inútiles describe un poco más las cosas inútiles que quiere recordar, que son cosas insignificantes, inostentosas o perecidas, es decir, que ya perecieron como que ya fueron. Así que este es como el análisis de, en este caso, la idea principal y todo lo que no es idea principal y que es, no me atrevería a decirlo relleno, pero no es lo fundamental, ¿no es cierto? La idea principal estaba al principio, luego decía el origen de esta idea, describía esta idea, ejemplificaba esta idea y finalmente volvía a describir un poco cómo era este juego de pensar y más que nada recordar cosas inútiles. Lo bueno es que en el chat casi todos pusieron cosas muy parecidas, ¿bien? Así que los y las felicito a todos. La idea principal era
que el personaje pensaba o recordaba cosas inútiles. Bien, algunos lo pusieron con más características lo inútil, otros con menos, pero eso es lo más fundamental, que pensaba cosas inútiles. 850 puntos todos, exacto, Catalina. Muy bien. Vamos con el siguiente. Le toca a la Sofi leer. Ya. Dice así. Comencemos diciendo que la mirada que se ha sensibilizado a la belleza descubre belleza donde nadie la ve. Los ojos que se afinan con la inteligencia la ven hasta en las piedras. Las que miran con alegría la encuentran en los detalles diarios. Los que miran con amor ven amor en cada gesto. Así también los ojos que miran desde la crítica y la amargura se sintonizan con ella y ven intenciones oscuras y actitudes deplorables hasta en los días de pleno sol. El autor es Patricia May y el título es Los ojos que miran. Exacto, siempre fijarse mucho en el título. A veces sirve leerlo antes de comenzar la lectura. Bien. Ya, esperamos sus respuestas de idea principal de este fragmento en el chat. Tienen exactamente 120 segundos para responder. No, mentira, mentira. Pero respondan. Bien, Antonia ya no responde. La primera respuesta. Dice Antonio que es un poco raro de explicar porque se trata de cómo una persona puede mirar las cosas desde a lo que él se ha afinado. Sí, que si uno mira de una forma, encontrará eso en cualquier parte que pueda. La belleza de los ojos, pregunta Nayel. Aquí no se puede preguntar, solo respuestas con absoluta confianza en sí mismo o misma, nunca con duda. Idea principal, la belleza depende de los ojos que la miran, la manera de ver la belleza. Entonces, sin duda, la belleza de los ojos. Ya. Sibel, los ojos ven más allá de lo superficial. La belleza Yo de los diría que las ojos, respuestas dice están un Matías. poquito centradas en la parte, o la primera parte del texto, en la belleza, pero yo creo que pueden darle como un paso más de profundidad a la respuesta. Claro, el texto parte con la belleza, pero después ven que habla de la inteligencia, de la alegría, del amor, de la crítica y la amargura. Entonces pasa Claro. por varias emociones más que la belleza. Está muy, muy de acuerdo con lo que dice Chris. Dice Sophie, no, espérate. La belleza depende de la persona. La idea principal es que se descubre la belleza donde nadie la ve y que según yo es como una persona ve las cosas desde su punto y que la belleza depende de los ojos, ya que muchos la ven de manera diferente. Esa respuesta me gustó más, está más completa, más desarrollada. ¿Qué es lo que podemos percibir con la mirada dependiendo de cómo miremos? Muy bien, Martina, muy bien. Los ojos pueden ver la belleza donde nadie la ve, ojos que ven y corazón que no siente. Me dio mucha risa. Me gusta la respuesta de Catalina Ferrari igual. Que Dice las que las... percepciones... Dale, Dale, no. Ah, chócale, ya voy yo. Que las sí, dale. percepciones o sensaciones de cada persona influyen en cómo un individuo ve las cosas, ya que se ve influenciada su observación. Johnny dice, la perspectiva de las cosas depende de la persona. Excelente, Exacto, excelente. eso es lo que yo quería que dijeran, algo así como muy cortito que funciona, es Claro, uno funciona con ve todas lo las que es. emociones. Funciona con todos los ejemplos de emociones que se mencionan en el texto. La perspectiva de las cosas depende de la persona. ¿No es cierto? Pero a Excelente. mí me hubiera gustado que le hubieran sacado la belleza, porque está también en el texto que no solo uno ve las cosas positivas que hay dentro de uno o fuera de uno, sino que también las cosas negativas. Entonces también dice, así como los ojos que miran desde la crítica y la amargura se sintonizan con ella y ven intenciones oscuras y actitudes deplorables hasta en los días de pleno sol. Es decir, como que la idea principal en realidad que uno ve lo que uno ve en el exterior, lo que tiene en el interior. Claro, Si sea bueno o sea malo, porque claro. como que todas esas que están en la belleza están como muy polarizadas hacia allá, pero en el fondo es lo bueno y lo malo.
Claro, exacto. Por ejemplo, Belén dice, cada persona ve distinto las cosas según lo que estén sintiendo. Muy bien. Que todos También. tenemos maneras distintas de ver las cosas. La mirada desde distintos puntos de vista. Yo creo que la idea principal es la visión que uno le puede dar a las diferentes cosas que pasan en la vida. También muy bien, Alberto. La belleza depende de la percepción del individuo, la belleza descubre belleza donde nadie la ve. Los puntos de vista varían en cada persona. Sí, muy bien, vamos con el análisis. Bien, en este caso el texto era un poco engañoso. ¿Por qué? Porque eran puros ejemplos. Si se fijan, aquí la idea principal no está escrita. La idea principal obviamente está ahí, está escrita, pero está desarrollada a partir de puros ejemplos. Ejemplos de cómo la mirada enfocada en la belleza ve belleza, de cómo la mirada enfocada en la inteligencia ve inteligencia, de cómo la mirada enfocada en la alegría o en el amor ven alegría y amor en todos lados, y de cómo la mirada enfocada en la crítica y en la amargura se sintoniza en esas emociones negativas, ¿no es cierto? Y le encuentra donde sea. Por lo tanto, claro, como dice la Feña, la idea principal está implícita en todo el texto, es algo implícito y hay que inferirla respondiendo siempre a la pregunta ¿de qué habla el párrafo? ¿De qué habla el párrafo? Porque vimos que hay varios ejemplos que apuntan a una misma idea. Obviamente la desarrolla a través de ejemplos, pero el párrafo en su totalidad tiene una idea implícita que es la que llegaron un poco ustedes de que la opinión o lo que ve cada uno depende de la perspectiva a través de la cual lo vemos. Entonces, o también como dijeron por ahí, cada uno ve dependiendo de cómo se esté sintiendo. Bien, esas eran muy buenas frases para resumir o tratar de abarcar los 4 o 5 ejemplos del texto, todas las emociones independientes en la misma frase y que se cumpla. Como dice el Chris, lo importante es buscar una idea, una frase que se cumpla para todos los ejemplos que se desarrollan en este párrafo. Bien, obviamente también tenemos el título para apoyarnos al identificar la idea principal, que es los ojos que miran. Entonces, como idea principal, resumiendo un poco todas estas ideas que ustedes sintetizaron muy bien en el chat, ¿cuál sería la idea principal? ¿No es cierto? Que la mirada de cada uno influye en nuestra percepción de las cosas. Por ejemplo, es una forma de decirlo. No sé si a alguien se le ocurre otra de los profes. ¿Pediste como otro ejemplo de manera de resumir la idea principal? Sí, otra forma de explicar lo mismo de la idea principal. Em, Como que la perspectiva claro, de cada lo que se uno ve, influye en lo que ve, claro, algo así. lo que se ve afuera se ve adentro, por ejemplo. Lo que se Claro, que ve afuera dependiendo de se cómo ve uno adentro. está en su interior, es lo que ve en el exterior. También es buena forma de decirlo. Si se fijan, hay varias formas de explicar la idea principal, porque hay varias ideas o formas de explicar la misma idea, que es que no sé, las emociones que tiene uno afectan nuestra percepción de las cosas. Básicamente es eso, que si estamos tristes vamos a ver todo triste, que si estamos felices vamos a ver pura gente feliz en la calle. Esa es como la idea de este fragmento. Si se fijan, era un poco más complejo porque no podíamos llegar y subrayar la idea principal. Teníamos que darnos cuenta de que la idea principal estaba implícita, que estaba desarrollada a través de puros ejemplos, que no la podíamos subrayar e identificar dentro del texto, sino que había que hacer un trabajo un poco mayor de inferir la idea principal a través de los ejemplos y responder la pregunta de qué habla el párrafo, a qué apuntan todos estos ejemplos de este párrafo. Así que excelente, chicos y chicas. Me gustó mucho las respuestas que salieron al final. Al principio se llevaron por la belleza, pero luego pudieron resumir todas las emociones, todos los ejemplos en una pura frase que fuera, que englobara, que abarcara, que sea tan general para cubrir todos los ejemplos. Así que felicitaciones. Y Vamos al ojito con el siguiente. texto que tiene harta razón también, ¿eh? Sí, sí, uno O sea, igual proyecta mucho. Vamos con el siguiente texto. Cris, ¿quieres darle tú? ya, perfecto. Después la Entonces, feña. este texto es de Enrique Anderson Imbert y se llama La foto. Una mañana, al despertarse, vio que en la fotografía había aparecido una manchita. ¿Acaso de humedad? No prestó más atención. 3 días más tarde, ¿qué era eso? No una mancha que se superpusiese a la foto, sino un brote que dentro de la foto surgía de la maceta.
El sentimiento de rareza se convirtió en miedo cuando en los días siguientes comprobó que la fotografía vivía como si, en vez de reproducir la naturaleza, se reprodujera en la naturaleza. Cada mañana al despertarse observaba un cambio. Era que la planta fotografiada crecía, creció hasta que al final un gran girasol cubrió la cara de Paula. Sí. Enrique Anderson Imbert, la foto. Súper, esperamos sus respuestas de idea principal en el chat. Ese me lo pasaron en el colegio. Sí, este texto en general, a mí yo también, bueno, nosotros como profes de lenguaje lo hemos visto 1.000.000 de veces, pero sí, este texto igual se repite harto. Entonces ya sabes, Renato, cuál es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de este texto? De este párrafo. La planta de la foto creció tapando la cara de Paula. La planta que creció en la foto. El hecho de que la foto cambiara. La planta fotografiada crecía como si fuera natural. Sí, van bien, van bien. Espero más, espero más. Ah, nunca conforme. La fotografía de la planta. La fotografía que hacía crecer lo que contenía en su interior, una planta. Bien, 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 bien. Voy a poner yo. La atención de Paula al ver una planta creciendo en la fotografía. Ahí, Ignacio, hay un error de comprensión porque Paula estaba dentro de la fotografía. La persona que estaba viendo la fotografía era otra. Claro. Cada mañana al despertarse observaba un cambio. En el fondo, cuando dice creció hasta que al final un gran girasol cubrió la cara de Paula, como que cubrió su cara en la fotografía. Claro, Paula estaba en la foto con un macetero y después en ese macetero creció una flor hasta tapar la cara de Paula que estaba en la foto. Se ve que se está convirtiendo en algo real, lo que era falso, por lo que la idea principal es lo falso, es que lo falso puede volverse real mientras uno lo crea así y que en la foto de la planta se está realizando un crecimiento natural dentro de eso. La planta de la fotografía tenía vida. Al final, Paula reencarnó en un girasol. Sí, pero en esta parte no pusimos el fragmento completo donde se explica que Paula había fallecido. No sé cómo sabe que Paula estaba fallecida. También le tocó el mismo texto en el colegio. Wow. Sí, pues este texto, la parte como que un poco antes es que Paula falleció y que le habían sacado una foto. Y que después de fallecida... Ahora todo tiene sentido. ¿No te acordás de este texto, Chris? Lo hemos leído como 1.000.000 de veces. Perdón, ups. Esa comprensión lectora pésima. Vamos a echar este profe. Era una, Johnny pregunta, ¿era un cuadro? Era una foto. Sí, era una foto, un cuadro. La fotografía que cobró vida, dice Fernanda. La rareza del crecimiento de una planta en la fotografía. Me salió en un ensayo, las tuve todas malas. Esta pregunta a mí también la hice en varios ensayos. Se reencarnó. Habla de un fallecimiento de una persona que es cubierta por plantas. No, el texto en este fragmento no habla de eso, no, eso no sale en el fragmento que pusimos. Ese es el fragmento completo, nosotros pusimos un fragmento más pequeño. Paula anda penando, dice Germán, qué miedo. Ya, bien, vamos a ver el análisis. Vamos a ver cuál es la idea principal. En este caso, teníamos que al principio nos introducen el tema a tratar. ¿Cuál es el tema a tratar? Que hay una fotografía donde aparece una manchita, ¿bien? Luego tenemos una primera idea que se refiere a la idea principal, ¿no es cierto? Es una idea que se va a referir a la idea principal.
no era una mancha que se superpusiese a la foto, sino un brote que dentro de la fotografía surgía de la maceta. Luego hay una segunda idea que se refiere a la idea principal, ¿no es cierto? Que ahí está apuntando a la idea principal, que es que este joven comprueba que la fotografía vivía como la fotografía si estuviera viva la planta dentro de la fotografía y no como si la foto tomara la realidad, ¿no es cierto? Y por último tenemos la idea principal, al final ya, en este caso sí la podíamos subrayar. ¿Cuál era la idea principal? Era que la planta fotografiada crecía, que la planta crecía dentro de la foto, o cualquiera de las respuestas que ustedes pusieron bastante bien en el chat. Bien, era que la planta estaba creciendo dentro de una fotografía. De hecho, en el ensayo, me acuerdo que esta pregunta, este texto, perdón, una de las preguntas de este texto era como ponerle un título a esta narración. Y el título era precisamente como joven sorprendido por una fotografía que cobra vida, algo así. Como que ese era el título que resumía esta idea, que es precisamente que la planta estaba viva dentro de la foto. Así que excelente. Muy bien, chicos y chicas. Vamos con el siguiente y le toca a la Feñales. Sí. Ya, vamos. Ya. El título primero. De la soledad de América Latina, discurso de Gabriel García Márquez en aceptación del Premio Nobel. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santa Anna, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general Gabriel García Moreno gobernó al Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto, y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. Cha, 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 chan. Me encanta que haya una guerra que sea de los pasteles. A pesar de que hay una guerra, pero el nombre es muy bueno. Bien, esperamos como siempre la respuesta a la idea principal de este fragmento en el chat. Y como siempre, sin miedo a equivocarse, todo error es aprendizaje. Aquí nadie se burla de nadie. Este es un entorno de absoluta confianza para decir lo que crean que es la idea principal. No hay respuesta incorrecta. Todo va a estar bien. Está difícil, parece. Catalina puso una respuesta, pero con signo de interrogación. No la voy a leer. Menos mal. Lo único que no está permitido es dudar. Sí, no hay espacio para las dudas aquí. 100% seguridad, aunque esté incorrecto. La manera de enterrar la pierna que perdió. ¿Todos los muertos son buenos? La demencia de América Latina. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. Ahí sí. La independencia de España no evitó que cosas dementes ocurrieran en la política. La demencia de los generales latinoamericanos. La idea principal es que el dominio español no puso a nadie a salvo de la demencia. Bien, bien, me gusta, me gusta. Esperar un par más. Está raro el fragmento. No. O sea, como que siento que las locuras son demasiado asimétricas. Como uno fue solo un dictador y el otro enterró la pierna. Pero, en fin. ¿Por qué estás haciendo spoiler? No está dando la respuesta. Que yo no llegué. Lo siento. ¿Y no hay respuesta en el chat? La demencia que generó la guerra de los pasteles en los que participaron en ella. Del gobierno del general Gabriel García Moreno.
No, yo diría que sea un ejemplo más que la idea principal. Le voy a poner lo que yo creo en el chat. Sí, dale nomás. Sí, dale, dale, dale. Los pasteles son ricos. Ah, Naki. La demencia de de los dictadores de América Latina. En general hay que estar demente para ser un dictador, yo creo. Los dementes que quedan, lo dementes que quedan las personas tras las guerras. La demencia siguió a pesar de la ida de los españoles. Eso dice la Sofi. Como en la profe le creemos. Está bueno. Siguiente. No, vamos con el desglose del análisis. ¿A quién le toca el análisis? Ya, yo lo Dale, puedo Sofi. hacer. Ya. Bueno, al principio nos dice como una idea más o menos de lo que va a hablar y hay que estar, o sea, yo para sacar la idea principal igual me guié por el título, que habla de la soledad de América Latina como una especie de abandono después de que se hayan ido los españoles, los colonizadores, y después da ejemplos de por qué él cree que esta demencia o esta locura quizá exagera un poco al decir demencia, pero nos da ejemplos de por qué él cree eso. Entonces, por eso, según yo, esa es la idea principal de las condiciones en que dejaron los colonizadores a América Latina. O sea, Exacto. Pues, yo también me quedo con la misma idea. ¿Cuál es la idea principal? De que a pesar de que los españoles se fueron, en América Latina siguieron ocurriendo Locura. locuras, actitudes como descabelladas. Entonces, esa es la idea principal de este párrafo y la ejemplifica con dos dictadores o generales, ¿cierto? Con Antonio López, que hace que entierren con funerales su pierna derecha, y con el general García Moreno, que enterraron su cadáver a pesar de que había sido, no sé, como dictador por 16 años, Claro. y que ponen su coraza como su armadura, la ponen en la silla presidencial y le hacen homenaje a una armadura. Así de... No, no, si lo velaron ahí con el cadáver adentro, esa es la locura en el fondo, que Yo también entendí eso. estaba como velado ahí adentro de la armadura, o sentado en sea, el sillón presidencial, lo dejaron sentado ahí muerto y le hicieron homenaje. como fermentando, descomponiéndose ahí en el sillón presidencial porque encontraron que era muy bacán. Sus Ya, pero 16 a lo años. mejor lo embalsamaron. Pensemos Ah, positivo. bueno, sí, claro. Bueno, pero Lo claro, sacaron. la idea principal sería de que las cosas dementes o actitudes dementes se mantuvieron a pesar de que ya se habían ido los españoles. Es muy como de, no sé, como... ¿cómo Como se dice? una anécdota de 100 años de soledad, así Sí, como. sí, es muy Bueno, realismo lo mágico velaron muerto 3 días después de que lo. Sí, es es muy muy así. realismo mágico como la situación que se describe. La cagó. más de dudarse como parte de sus cuentos o de verdad pasó. No, si esto de verdad tuvo que haber Debe pasado. ser, sí, debe haber sido de verdad. Hay que ver el discurso de cuando gana el Nobel García Márquez. Bien, vamos con el siguiente. ¿A quién me toca? Ya voy. Ensayo sobre la amistad de Alberto Nin Frías. Y dice: el poder pernicioso de las malas compañías es tal, tantas vidas se han arruinado por el contacto con seres perversos, que desde un principio no debemos atenernos a la manera de definir la amistad. Tal importancia tiene esta relación como elemento en la estructura social, que tiene su capítulo aparte en la ciencia de las sociedades. El origen más elemental, casi diré biológico, de la amistad descansa en las percepciones de semejanza y desemejanza entre los seres. Este sentir, muy primitivo, va agrupando a las personas naturalmente en clases familiares. Bien, ¿cuál es la idea principal de este
fragmento. Los leemos. Sophie dice, es la forma en la que uno lleva o ve la amistad en diferentes formas y personas y que no hay que dejarse llevar por la manera de definir la amistad. Lo importante que es la amistad, dice Melanie. La importancia de la amistad de las vidas humanas, dice Fernanda. Las vidas arruinadas por las malas compañías, amistad. Bien, eso se menciona, Distintos puntos de vista de la amistad, dice Constanza. Tener cuidado a quien se llama amigo. Bien, ahí lo redactaron como una moraleja. Me parece muy correcto. Descripción de la amistad, dice Catalina Ferrari. ¿Qué dicen los profes? Paula, las relaciones interpersonales son elementales en la estructura social. Las malas relaciones pueden ser trágicas y las personas se agrupan según sus semejanzas. Muy bien, pero un poco largo para hacer la idea principal. Tratamos de resumir en general cuando buscamos la idea principal. Génesis, el poder de la amistad. Sugei, o la amistad vista desde la ciencia. La manera de definir las amistades. La importancia e impacto que tiene la amistad en nuestro vivir y entorno social. Ya, ¿qué dicen los profes? Ahora sí. Yo concuerdo con una que se leía ahí, que era la importancia de la amistad. Precisa y concisa. Me parece. ¿Alguno más? Sí, quizá la amistad, así a Más secas. conciso. Solo la amistad. La amistad. De hecho, ni siquiera la amistad, solo amistad. Amistad. Ya, vamos a ver la resolución. O la, ¿cómo se llama? El desglose. Este texto comenzaba con una frase introductoria. Siempre nos van a comenzar introduciendo el tema, mencionando, orientando para dónde va a hablar la cosa. Entonces, esa primera frase era la de lo malo que pueden ser las malas compañías, ¿ya? No malas compañías como empresas económicas, sino malas compañías como malas juntas, ¿ya? Había que entender también de que no eran malas compañías de empresas, eran malas juntas. Luego, no debemos atenernos a la manera de definir la amistad. Tenemos una idea secundaria que es la importancia que tiene esta relación en la estructura social, dentro de las sociedades. Explica luego el origen de la amistad en verde, el origen más elemental de la amistad, bla, 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 bla. Y también termina con otra idea secundaria que es que la amistad va juntando a las personas similares o familiares. Bien. Por lo tanto, más que nada, por el título, yo me quedo, como dice Chris, con la amistad. Y a mi juicio, me parece más como puntual decir la importancia de la amistad. Como que resalta mucho la importancia para bien o para mal. Comienza diciendo como lo malo que, o lo peligroso que puede ser una amistad, y luego dice la importancia que tiene como en la sociedad, su origen y cómo va agrupando a las personas familiares. Entonces, para mí por lo menos, la idea principal de este es la importancia de la amistad, o el poder de la amistad, como pone Christopher también. ¿Bien? Básicamente no hablaban de mucho más que de la amistad, así que había que saber de que sí o sí la amistad era una de las partes de la idea principal. Y como qué es lo que se dice de la amistad, que es muy importante, que es importante en la sociedad, que puede hacer mal, que puede hacer bien, etc. Así que nos quedamos con la importancia de la amistad, o el poder de la amistad también. Como, no sé, me suena como de... Es el eslogan de los ponis. La magia de la amistad. La magia de la amistad. Bien, vamos con el siguiente. ¿A quién le toca? Creo que a mí. Dale, Sofía. Ya. Este no tiene título y solamente nos dice que el autor es Gustavo Noriega y que es fragmento de una crítica que hace. Ya. Dice, otro de los secretos de Succession son los actores. Es muy difícil lograr ese tono tragicómico que no alterna, sino que sintetiza miseria y comedia.
y que logra cotas tan altas como para además lograr infundir cierta ternura en sus especímenes más idiotas y o miserables. Mi favorito es Tom, el novio de Chip, interpretado por Matthew McFadden, un actor de paleta tan amplia que incluyen desde este estúpido entusiasta hasta personajes en películas de época como Orgullo y Prejuicio o basadas en hechos reales como Frost Nixon. ¿Cuál sería la idea principal de este fragmento? Están caceroleando aquí afuera de mi casa. No, aquí no. Ah, no, también puede ser una de estas como caravanas de los políticos. Que escuché como puros bocinazos. Oye, ¿y Matthew McFadden es Mr. Darcy? ¿Así se llama? ¿O es otro personaje? No, cacho. Lo voy a buscar. No sé, no vimos la serie. Que hay gente que enciclopédica de Orgullo y Prejuicio. Genera Antonia, fanatismo inusitado. Muy buena. Es buena, me gusta. El otro, la vi hace poco y me encantó. Me encontré muy buena. ¿y el libro? Mejor. Mejor todavía, wow. Sí. Ay, sí, sí, el Mr. Darcy. Ya. Bien, Viste, voy a leer las respuestas que dejan en el chat. también, ya. Bueno, Em, dice, el tema principal es el gusto del autor hacia los actores de sus hechos. La crítica a sus hechos. Buenísimo. Los actores son clave para la película. Es la crítica hacia sus hechos. La crítica ante lograr el tono tragicómico. Los actores, sus hechos, logran el tono tragicómico. La crítica que se produce. ¿Qué es IP? Idea principal, Isidora. Idea P, idea principal. Ahí lo puso Luis. Muy bien, gracias. Es muy difícil lograr ese tono tragicómico, pone Lucas. Análisis de sus hechos, pone Cata. La crítica que se hace a los actores de sus hechos. Son buenos actores los de la película, dice Paula. ¿Esa es la idea principal o una opinión? Esa es la idea principal que puso Paula. Son buenos actores los de la película. Fernanda, el gusto de autor por el actor Mati. Constanza se va a ir, vaya nomás. Estaba entretenida, gracias. Gracias, Constanza. Ya, ¿vamos al desglose? Creo que El no, juicio de Gustavo a bueno. sus hechos. Ya, vamos al desglose. Ay, no hay desglose. Ya, no hay de inglés. entonces, ¿cuál es la idea principal? Rayos. Está buena esta, yo no caché cuál habrá sido la discusión anterior al PPT, pero me gustó el ver. fragmento porque igual encuentro que está difícil. Ya pues me voy a tirar al agua nomás. Yo creo que la idea principal es que el actor favorito de la película para el crítico era Tom. Como eso, sí. ¿No? No estoy de acuerdo. Ya, Yo ya. tampoco. Yo tampoco. Ya, para mí, la idea principal es que los actores de sus hechos son buenos y que logran el tono tragicómico. Eso es como la idea principal, para mí. Sí. ¿Qué dice Yo- la Sofía? Que los actores son los que pueden lograr ese tono tragicómico. ¿Y la Feña? Yo digo que la idea principal son los actores y que logran como esa cosa bacana en la película. El resto son ejemplos, según como lo veo yo. Sí, para mí también va un poco por ahí, como que los actores tienen mucha importancia al lograr ese tono tragicómico. Y luego lo ejemplifica con Tom y bueno, con sus hechos también, pero en el fondo, si se fijan, él toma dos ejemplos diferentes, que es el análisis de los actores de sus hechos y por otro lado, el personaje favorito que además lo explica como ejemplo de otra película que es Orgullo y Prejuicio.
Entonces tenemos que buscar qué idea está en común entre esos dos ejemplos. Y para mí también, como dice la Feña, lo que está en común en eso es la importancia de los actores y de su capacidad de lograr el tono tragicómico. Como que esa idea se cruza en los dos ejemplos, está presente en los dos ejemplos. ¿Ya nos quedamos con eso? Sí. Creo que sí. Ya. Ya cagaste, Sí. Cris. Vamos con el siguiente. Este tiene alternativas. Y castigamos a Cris por equivocarse, lo lee. Tengo mis descargos, pero en honor al tiempo. Ya. Entonces, Humberto Eco, representación del futuro, fragmento. A finales del siglo pasado, un tal Jean-Marc Coté dibuja una serie de estampas sobre la vida en el año 2000. Ahora, Isaac Asimov las ha reunido en un volumen, Nostalgia del futuro, que acaba de aparecer en Italia, y comenta airosamente la diferencia entre la realidad y la imaginación futurológica. Y la impresión que siempre nos causa esta especie de premoniciones vistas con una mentalidad posterior es que había una idea, el aspirador, el submarino, el helicóptero, el tanque y cosas por el estilo, pero la realización imaginada era antieconómica. Solo por poner un ejemplo, Salgari imaginaba la ciudad del futuro recorrida por grandes elefantes mecánicos que aspiraban la basura con una trompa. Prueba de ello es que actualmente Nueva York está más sucia que San Giniano, mientras que los medios de que podemos disponer son mucho más simples. El problema no previsto acaso sea donde verter los detritos una vez recogidos. Humberto Eco, representar el futuro. Por si acaso los detritos son como los residuos, la basura en el fondo. Ya, esta está un poco más difícil encuentro, pero tenemos alternativas. Así que ahí en ese sentido es mucho más fácil. Simplemente tenemos que leer la alternativa y ver cuál nos parece que es la idea principal, la idea que se menciona en todo el párrafo y que no es solo un ejemplo, sino la idea que atraviesa todos los párrafos y todo el texto. Voy a leer las alternativas. Dice, voy a correr esta cuestión. Cuando yo muevo las cámaras para un lado, ¿ustedes también se les mueve o no? No, Si yo No, muevo creo las cámaras a la izquierda, a la derecha, ¿no? no. Ya, solo me tapa a mí las cámaras, ya, bacán. Entonces, el futuro de Jean-Marc Coté anticipó los grandes problemas de las sociedades actuales como la contaminación ambiental. B, imaginar el futuro es una actividad que no considera los recursos económicos que éste pueda necesitar. O C, nostalgia del futuro representa una sociedad económicamente insostenible por el alto costo de sus creaciones. Voy a ver en el chat y veo muchas Bs y una A por ahí. B, A. Bien, Cris. ¿Con cuál te quedas tú? Ahí veo otra A. No está el profe Cris. Sofi, ¿con cuál te quedas tú? Yo con la B. Francisca se arrepintió, puso la B. Catalina No sé si Ferrari todavía puso la puedo- C. ¿Cómo? No sé si todavía puedo argumentar o esperamos. Sí, dale, argumenta. Ya, o sea, es que yo me quedo en la parte que dice, como que empieza a contarnos la historia, a introducir y después nos empieza con el, pero la realización imaginada era antieconómica y después nos da un ejemplo. Entonces, por eso yo creo que él la ve como la idea principal, porque le da énfasis a eso. Exacto. Y igual me quedo con la B como respuesta correcta. ¿Por qué? Ya, voy a descartar la A y la C para quedarme con la B. Más que elegir la B, voy a descartar las otras. La A la descartamos porque dice, el futuro de Juan Marcos anticipó los grandes problemas de la sociedad actuales como la contaminación. Y no lo hace. De hecho, lo que hizo Jean-Marc
fue imaginar un futuro lleno de elefantes que aspiraban toda la basura y nunca se imaginó el problema de dónde verter los residuos, que es lo que finaliza este texto, ¿no es cierto? Dice, el problema no previsto, acaso sea dónde verter los detritos una vez recogidos. Es decir, él no solucionó los problemas de la contaminación ambiental, solo se le ocurrió en un futuro que va a haber elefantes aspiradoras, nada más. Entonces descartamos la A. La C, nostalgia del futuro, representa una sociedad económicamente insostenible por el alto costo de sus creaciones. Eso sí es una opinión que expresa el emisor del texto. Sí es una emisión que la expresa porque dice, bueno, no, la verdad es que, como dijo la Sofi, la realización imaginada era antieconómica, ¿bien? O sea que lo que se imaginó Jean-Marc no era económicamente viable, por lo tanto, esta sociedad de nostalgia del futuro no va a poder ser así. Pero no es lo más importante del texto. Lo más importante es precisamente la idea de la cual nostalgia del futuro es el ejemplo, ¿bien? Nostalgia del futuro es el ejemplo de cómo podemos pensar en un futuro sin pensar de verdad cómo se van a aplicar los recursos en la tecnología. Por eso, claro, nostalgia, la C, es una alternativa relativamente correcta, pero no es lo más importante del texto porque es un ejemplo de la idea principal, que la idea principal es la B, que imaginar un futuro es una actividad que no considera los recursos económicos, como que uno dice, no, en el futuro va a ser así, y ponen esa típica imagen como Chile, si es que, no sé, no hubiera salido Piñera, y sale como todo evolucionado y no sé qué, pero en verdad no necesariamente el futuro va a ser así, a lo mejor inventan otro tipo de edificios con menos recursos, no tan brillantes, no tan fantásticos, etcétera. Como que uno al imaginar se pone toda la plata, pero en la realidad no va a estar todos esos recursos en el futuro. Así que la C es un ejemplo de la idea principal, que sería la alternativa B. Nos quedamos con la B. Vamos a ver, hay más textos, Con alternativas me cuesta más, dice Cata Ferrari. Con alternativas en general debería ser un poco más fácil, porque uno identifica el tema al leer, pero si es que uno puede comparar con las alternativas, debería ser más sencillo, como ir descartando y elegir cuál es la más correcta. Siempre es muy importante saber descartar bien. Eso vamos a ejercitarlo durante todo el año, así que no se preocupe, Catalina. Vamos a aprender a descartar, vamos a aprender a decir, no, esta frase está casi correcto, pero esta alternativa la descarto por tal palabra puntual. Vamos a llegar al punto de decir, no, esta alternativa está toda correcta si no tuviera esta palabra, así que la descartamos. Vamos a ejercitar mucho. Vamos con otros ejercicios con alternativas para que practiquemos un poco más. No sé a quién le toca. A mí. Dale, Feña. Ya. Con una inversión de 65 millones, el mall tendrá 47.000 metros cuadrados construidos y hoy registra un 50% de avance en su obra gruesa. En su interior, tendrá como tienda ancla un hiperlíder, 4 salas de Cineplanet, 70 locales, un patio de comida con 10 operadores, 3 restaurantes, un gimnasio y un patio de juegos. Entonces, el párrafo 7 del texto se refiere fundamentalmente a los espacios de esparcimiento y entretención que habrá en el mall, las características del nuevo centro comercial en Valparaíso, la gran cantidad de dinero que requirió la edificación del centro comercial, los beneficios implicados en la construcción de un mall en Valparaíso o la prioridad que tendrá Hiperlíder con relación a los otros locales. Bien, ya comienzan a responder en el chat. B, B, A, B, A, B, B. A, B. A, A B. o B. Creo que están entre la A y la B. Mi poder de deducción me dice que están entre la A y la B. B con cara enojada, dice Luis. Defendiendo su argumento con rabia. Ya, Peña, ¿cuál es para ti? Para mí es la B. La B. ¿Por qué la B y por qué no la A? Es la A, exacto, porque no es la A,
porque la alternativa A habla específicamente de espacios de esparcimiento y entretención, pero acá también habla de un supermercado, y un supermercado no es ni esparcimiento ni entretención. Excelente, muy buen descarte. Siempre hay que aprender a descartar así, como si es que la alternativa dice algo que no se menciona en el párrafo, o si la alternativa dice algo que niega algo del párrafo o no completa todo lo del párrafo, la descartamos. En este caso, como dice la Feña, la alternativa A habla de algo, pero no incluye otras cosas que sí están en el párrafo. Por lo tanto, la alternativa A se queda corta al referirse a la idea principal. Este párrafo no nos habla solo de espacios de esparcimiento y entretención. Como dice la Feña, también habla de un líder y sabemos que es un supermercado. Por lo tanto, no corresponde y nos deja información fuera. Nos deja, tiene que haber una alternativa que sea más amplia, que abarque toda la información de este párrafo. Por lo tanto, por eso es la alternativa B. ¿Cuáles son las características que va a tener este nuevo centro comercial en Valparaíso, del cual estoy absolutamente en contra? ¿Cuáles son las características que va a tener? Bueno, que va a tener tanto... Más encima me quitaron el puesto. Que va a tener, En el chat va a tener, ¿cómo se llama? Va a tener tantos metros construidos, cuál es el avance que lleva hasta ahora, claro, patio de comida, restaurante, gimnasio, patio de juego. Entonces, claro. en el chat, Gonzalo, ¿sí? dicen, ¿dónde dice que esto es Valparaíso? Pasa que esto es solo un párrafo, es un fragmento del texto completo. Por lo tanto, si bien no se puede inferir de lo que estamos leyendo que el centro comercial está en Valparaíso, sí se puede desprender que lo que está haciendo es caracterizar el centro comercial más que describir un espacio específico dentro de él. Claro, ahí, bueno, falta poner de que, claro, nosotros tomamos un puro párrafo de un fragmento de un texto que al menos tiene 7 párrafos, ¿ya? Entonces, buscamos una pregunta que nos dijera la idea principal de este párrafo, pero claro, queda un poco descontextualizado. Sin embargo, aún así, aún teniendo solamente este fragmento, todavía podemos llegar a la alternativa correcta, como dice la Feña, por simplemente ver qué es lo que se está diciendo en el párrafo y ver la alternativa más correspondiente en este caso. Independiente de que no sepamos cómo, dónde está ubicado este mall que están construyendo, sí sabemos que el párrafo habla de las características del mall, independiente de donde sea. Y cuando estemos en la prueba, también nos va a pasar esto que tenemos que enfrentar las preguntas de idea principal por párrafo leyendo solo el párrafo. Muchas veces si es que uno leyera más información antes y después, esa información te desconcentra un poco del objetivo. Tú tienes que centrarte sí o sí en el párrafo 7. Aquí te dicen párrafo 7, tú lees solo el párrafo 7, lo que está en los otros párrafos no te importa. Te preguntan la idea del párrafo 7. Así que te focalizas solo ahí, independiente de no saber dónde era el mall, igual se podía llegar a la alternativa correcta. Vamos con la siguiente. Yo creo que una más, ¿no? Sí, una más. Dale. ¿Quién va? Le toca a la Fer, creo. No, pues leyeron recién, la Fer. Va. Me toca. Dale ¿Sí? tú. Ya. Sí, era Todavía estaba en la más temprana e irracional fase del luto. Me urgí a comprar flores en honor a mi madre y ponerlas en una tumba al azar. Compré rosas blancas. Caminé lápida por lápida leyendo las inscripciones. Ninguna parecía correcta. Mi gesto era más sobre mi propia necesidad de que mi madre fuera una persona más sofisticada que un tributo a la persona que realmente fue. Además, todavía estaba confuso sobre por dónde andaba el alma de mi madre. La pregunta, simple, infantil, pero real, ¿dónde está ahora?, me conflictuaba. Había algo sobre los grises edificios de la Belle Époque, eso es como, entre paréntesis, es un tipo de arquitectura, que me hacían sentir que no estaban construidos de piedra, sino de espíritu. Una vez que nuestra forma es destruida, ¿quién sabe qué debería ser un alma de paso? Tal vez todos los espíritus volaban a París, no solo los franceses.
¿podríamos penar en un lugar donde nunca hemos estado? Propósito, entre paréntesis. Bien. Oye, me costó leer lo de la Belle Époque y aproveché de hacer la acotación ahí mismo, pero en realidad la acotación debería hacerse al final de la lectura en todo caso. Y la pregunta sería, el párrafo 2 se refiere fundamentalmente a los conflictos de la protagonista con su madre tras su muerte, B, los cuestionamientos del narrador sobre la muerte de su madre, C, la reflexión de la protagonista sobre la vida después de la muerte, D, las inquietudes que desea desarrollar la emisora sobre la muerte, o E, la identidad entre el alma en pena y su condición errante en París. Bueno, y entre paréntesis también me dio mucha risa lo pretencioso de que todos los espíritus se van a como a penar a París, o sea, no solo los franceses. Bien, ya están Aquí tirando tenemos por el las chat. primeras respuestas. C, B, D, C, B, C, C. C. Entre la C y la B. Y hay una D también. Ya. Sí, sí, sí. Todos dicen C, la reflexión de la protagonista sobre la vida después de la muerte. Sí, yo igual voy por la C. Diría que esa es la correcta, no sé qué dicen los demás profesores. Sí, Yo también de también. acuerdo. Muy de acuerdo. La Creo verdad es que estábamos entre la C y la B. Algunos pusieron... eso iba a decir yo, que sentía que había como en las preguntas una como, no sé, que quería plantear la duda entre el emisor dentro del cuento versus el narrador como fuera de la obra. Porque en algunas habla de la persona que está comprando las flores, de la mujer que perdió a su madre, y en otra habla del narrador. Claro, hay que entender de que el narrador y la protagonista es lo mismo. En el fondo, la protagonista es la que nos está narrando sus reflexiones. Lo importante en esta que yo destaco, ¿por qué no es la B y por qué sí es la C? El cuestionamiento que hace el narrador o la protagonista sobre la muerte de su madre lo realiza al principio, como en las primeras partes del párrafo, y como hasta antes de la mitad. Pero luego empieza a desarrollar la idea de la vida sobre la muerte, como que obviamente introduce esta reflexión, cuestionándose sobre dónde estará mi madre, pero luego lo extrapola a a todas las almas del mundo. Bien, por lo tanto, finalmente, y lo que desarrolla, la idea que desarrolla más, es la idea de qué pasa con los espíritus después de la muerte, no solo el de su madre, sino el de todos. Por lo tanto, nos quedamos que la reflexión es más que solo de la madre y de la muerte de la madre, sino que es sobre la vida después de la muerte en general. Dígame, Martín. Quería preguntar, en este caso, como yo también puse que era la C, pero lo que yo percibí dentro de esto es que la muerte de la madre servía más que como idea principal, sino como ejemplificación de la situación. Era Exacto, como más que es eso, como un ejemplo. una introducción de cómo ella llega a pensar en este tema y como un ejemplo, donde ahora que murió mi madre, pienso, ¿dónde estarán, mira, la alma de mi madre como ejemplo? Pero luego lo extrapola y muy bien, porque ese ejemplo lo desarrolla, lo agranda, lo generaliza a todas las almas. Por lo tanto, claro, parte como introduciendo y ejemplificando sobre dónde estará la alma de mi madre para llegar a la reflexión global y que engloba todo lo que se desarrolla en el párrafo, que es la vida después de la muerte. Así que excelente, Martina, muy bien, es un ejemplo la muerte de la madre. Bien, De chicos y hecho, chicas, llegamos al final de la clase. Dime, Cris, para cerrar. sí, lo siento, como que hay una parte en el texto que dice, mi gesto era más sobre mi propia necesidad que de mi madre fuera una persona sofisticada que había que velarla. En el fondo como que el texto te dice que a lo mejor la persona tenía como una gran duda o miedo a la muerte que se le presentó y digamos con la muerte de la mamá, pero él estaba ahí como con... No Sí, estaba ni pescando la realidad, pues como que yo, dice que va, tira la flor a cualquier tumba, como que no, y se queda como dubitativo. claro, Dubitativa. yo también quería resaltar esa frase de mi gesto era más sobre mi propia necesidad de que mi madre fuera una persona más sofisticada que un tributo a la persona que realmente fue.
como que en esa frase él resume toda, o ella resume la relación con su madre. Como que ahí como que cierra su opinión sobre su madre y explica como qué es lo que a ella le pasa con esta muerte. Y luego agranda el tema, como que en esa frase resuelve o sintetiza cuál es su relación con su madre y con la muerte de su madre, para luego pasar a reflexionar algo más amplio que es la vida después de la muerte. Así que excelente, chicos y chicas. Bien, ahora sí, llegamos al final de la clase. No les quiero tomar más tiempo del recreo antes de que tengan su próxima bloque de clases. Así que agradecido, chicos y chicas, muchas gracias por la participación, estuvieron excelentes en el chat, muy buenas respuestas, me encanta cuando explican también como no solo es la C, sino como es la C porque tan, o es la idea principal, yo creo que es esta porque bla, 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 bla. Eso demuestra que ustedes están entendiendo y que tienen la confianza de argumentar sus opiniones. Así que encantadísimo con esa actitud de todos ustedes, de todas y todas ustedes. Nos despedimos, chicos y chicas, digan chao a los otros profes. Chau, Chao. que estén súper bien. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, de nada, que estén muy bien. Chao, profe, que estén bien, cuídense. Igualmente, nos Chao. vemos. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, nos vemos. Ay.